más. Oiga, profe. 14:31. Oiga, Diego. Yo no tengo impresora, así que hice todo como le mandé el puro desarrollo en un PDF, ¿no? Mientras esté en orden, que se vea claro, no hay No, sí, problema. sí. Sí. No hay- Sí, no importa, si mientras quede ordenado me da lo mismo como lo envíen. Profe, yo no tengo ¿Sí? PDF. O sea, igual busqué en internet cómo pasarlo, pero no sé si funcionó. Hay forma en online, parece que se puede transformar, pero en tu computador, Emilia, ¿qué Office tienes? El Office, donde está el Word, el Excel, el PowerPoint. Es que no los tenía porque cuando mi papá compró el compu no se los puso. Es que el no compu tienes el era... Office. ¿Ah? No tienes el Office. No, pero lo descargué. Así que tengo el Word. El Word. Ya, porque el Word tiene la opción de guardar como y te da PDF, por si acaso. Al menos en mi Office que yo tengo del año 2016, tiene la opción directa, no hay que instalarle nada. A lo mejor no lo he visto, lo voy a buscar. Mira, yo voy a proyectar, mientras esperemos que llegue más gente, voy a proyectar aquí cómo lo hago, para que tú me sigas. Aquí, ahí están viendo ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Se ven? Ya, cuando yo pongo aquí archivo, guardar como, ya escojo la carpeta y aquí abajito de ese tipo, ahí yo marco PDF. Y ahí me guarda al tiro en PDF, así que ahí queda fácil de hacerlo. Lo voy a intentar. Quizá yo lo hacía mal. Quizá. Ya, niños, ha llegado más gente. Buenas tardes a todos. Vamos a, bueno, no voy a hacer la revisión al tiro de la tarea, porque todavía hay gente que les di más plazo para enviarla, con menos décimas, por supuesto, y porque me gusta revisar la tarea primero y en base a los errores o acotaciones que yo tenga que hacer, ahí me gusta hacer la revisión. Entonces, el próximo viernes vamos a revisar esa tarea, cuando yo ya les haya enviado sus décimas también. Entonces, si ustedes me pueden decir, tía, ¿por qué aquí me puso menos puntos? No sé, etc. Tía, ¿Sí? es que yo no se la he enviado todavía. ¿Hasta qué hora se la puedo enviar? Di plazo hoy día hasta las 12 de la noche, pero con menos décimas. Sí, obvio. ¿Sí? Ya, gracias. Hasta las 12 entonces. Oye, ¿se levantó un viento en mi idea? ¿O alguien está...? Siento que mi puerta se mueve mucho, la tengo cerrada, pero se mueve. Me dan un segundo, creo que tengo una ventana abierta, o si no aquí se me va a golpear mucho. Deme un segundo, vuelvo al tiro. ¿Cómo están, cabros? Bien, ¿y tú, Caro? Con frío, está la O, Juan. ¿Está calentito sus casas? ¿Cómo está su familia? He vuelto. Ya, niños. Voy a grabar la reunión y presentar... ya estoy presentando la pantalla, ¿cierto? Yes. Ya, entonces tenemos aquí nuestra guía que comenzamos. ¿Alguien tiene su teléfono, su audio encendido? Que lo apague, por favor, micrófono. Ahí sí. Lo siento. La Caro. Ya, tenemos la guía de conjuntos. La semana pasada empezamos aquí con la definición. Dijimos que un conjunto es una colección de objetos y cada uno de esos objetos los llamamos elementos. Y tenemos el concepto de pertenencia a un conjunto, que es cuando el elemento es parte de ese conjunto, es decir, cumple con las características con las cuales se ha definido el conjunto, y ese conjunto se puede definir de forma por comprensión y por extensión. Por extensión es nombrar todos los elementos, y por comprensión es indicar una característica que poseen los elementos, y que por supuesto los que no están ahí no poseen, o sea, en este conjunto debo recabar todos los que cumplan con una cierta característica. Creo que hasta aquí avanzamos, ¿cierto? Conjuntos importantes, ¿lo alcanzamos a ver? Sí, vimos conjuntos importantes, ahora me acordé. Conjunto vacío es el que no tiene elementos, simbolizamos con esta letra griega. Y conjunto universo simbolizamos por la U, que es el que contiene a todos los elementos. Hablamos de inclusión.
Perdón, ¿alguien tiene una consulta? ¿Cuál sería un conjunto vacío? Conjunto vacío, si yo digo, por ejemplo, sea el conjunto R que está formado por todos los números naturales, tal que X sea menor que 0. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Ninguno. Ninguno. Entonces, ese es un conjunto vacío, porque no hay elementos que cumplan con la condición. Gracias. Ya, de nada. Y tenemos después el concepto de inclusión. Dijimos que un conjunto se dice subconjunto de otro, o se dice que está contenido en otro, si cada elemento del conjunto A es un elemento del conjunto D. O sea, para cualquier X, o sea, para todo X que pertenezca al universo, si X pertenece a A, entonces X pertenece a D. En ese caso estamos diciendo que A es un subconjunto de B. Esta es la simbología del subconjunto y la rayita que está abajo significa que es subconjunto o incluso podría ser igual. Dos conjuntos iguales. Y aquí dimos el ejemplo el otro día, que es que, por ejemplo, el universo podría ser los números reales, el conjunto D podría ser los enteros y este conjunto A podrían ser los naturales. Entonces, todo número que sea natural, X que pertenezca a los naturales, entonces pertenece a los enteros. Eso es cierto, todo número natural es entero. Por lo tanto, esto que está aquí nos indica que naturales es subconjunto de los enteros. Esa es la simbología, subconjunto. Después tenemos por acá propiedades. Esto no lo hemos visto, así que esto es nuevo para hoy. Propiedades. Dado los conjuntos A, B y C, que son subconjuntos de nuestro conjunto universo, siempre se tiene que el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos, de cualquiera. Y cualquier conjunto siempre va a ser subconjunto del universo. Luego decimos esto, A es subconjunto de sí mismo, A es subconjunto de A, o cualquier conjunto, B es subconjunto de B. Y acá tenemos la propiedad de transitividad. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces por transitividad tenemos que A es subconjunto de C. Gráficamente lo siguiente. Si tenemos acá nuestro conjunto universo, voy a llamar ahora al universo a los números complejos. Es decir, que este es mi universo en este ejemplo que yo voy a dar. Y por aquí voy a tener mi conjunto A, que van a ser los naturales. Más acá voy a tener mi conjunto Q, que van a ser los racionales. Entonces, miren lo que estoy diciendo. Digo, naturales es subconjunto de los racionales. Y por otro lado, los racionales es un subconjunto de los números complejos. ¿Qué puedo concluir finalmente? Que los naturales son un subconjunto de los números complejos. De los números complejos. Y está claro, si n está incluido, si n está incluido en Q y Q está incluido en los complejos, entonces lógico que n también esté incluido en los complejos, o sea que sea un subconjunto. Propiedad entonces de transitividad. ¿Queda claro la propiedad? Dígame. No te entiendo. Según tú, ¿quedaría? No, lo que pasa es que, ya mira, ¿cómo se podría demostrar esto? Vacío es un subconjunto de A, estoy diciendo yo, ¿cierto? Esta es mi afirmación. O sea, ¿qué debo demostrar? Que si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A. Esa es la definición para que un conjunto sea subconjunto del otro, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y qué pasa con este antecedente, Maite? X pertenece a vacío. ¿Cómo es? ¿Vacío tiene elementos? Es falso. ¿Y qué pasa con un condicional cuando su antecedente es falso? Es verdadero completo, independiente de lo que sea esto. Por eso es que esta afirmación es verdadera, porque lógicamente se puede demostrar. Si X pertenece a vacío, entonces X pertenece a A, pero resulta que este antecedente es falso.
y un condicional con antecedente falso es siempre verdadero. Listo, demostrado. ¿Sí? Es por definición en el fondo. Ya, ok. Seguimos, igualdad de conjuntos. Dos conjuntos A y B son iguales si todo elemento de A es a la vez elemento de B y viceversa, es decir, todo elemento de B también es un elemento de A. Y eso se escribe así, la igualdad. A es igual a B. De lo anterior se puede definir la igualdad de conjuntos de esta forma. A es igual a B, sí y solo si, miren acá, definición en el fondo, sí y solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. En ese caso, esos dos conjuntos serán iguales. O equivalentemente, decimos, para todo elemento del universo, si X pertenece a A, entonces pertenece a B. Y al revés, si X pertenece a B, entonces también pertenece a A. En ese caso tendremos dos conjuntos iguales. Cuando se cumpla entonces que cada uno es subconjunto del otro. Tenemos la siguiente definición, conjunto potencia. Se llama conjunto potencia de A y se denota así, P de A, mayúscula, P mayúscula, al conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles que se pueden hacer del conjunto A. Es decir, esta es la definición simbólica. La potencia de A está formada por todos los conjuntos B, tal que B es un subconjunto de A. ¿Cómo es eso? Ejemplo. Si yo tengo el conjunto formado por el 1, 2 y 3, todos los conjuntos que yo puedo obtener a partir de este son los siguientes. Primero que todo, el vacío, porque vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Entonces, vacío es un conjunto de él. Segundo, el mismo. El mismo A es subconjunto del A, o sea, el que está formado por el 1, 2 y 3. Y ahora, ¿qué otros subconjuntos puedo hacer? Puedo hacer el conjunto que está formado solo por el 1. Este es un conjunto. Cuando yo anoto entre llaves, es un conjunto. Entonces, este es el conjunto que está formado por el 1. Después, tengo el conjunto que puede estar formado solo por el 2. Puedo tener el conjunto que está formado solo por el 3, que es lo que tenemos acá. O también conjuntos que vayan combinando el 1 con el 2. Ahí tengo otro subconjunto. O el 1 con el 3. O el 2 con el 3. Y aquí están, más estos dos que ya habíamos nombrado, que siempre son subconjuntos de todo conjunto. El vacío y sí mismo. Entonces, ¿cuántos conjuntos son los que tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este conjunto tiene 8 subconjuntos. ¿Y de dónde viene eso? La cardinalidad de un conjunto, es decir, el número de elementos que tiene este conjunto potencia, siempre va a estar dado por 2 elevado a n. Entonces, la definición es cardinalidad, que es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, como observación, tenemos que el conjunto potencia siempre va a tener en total 2 elevado a n subconjuntos o elementos en este caso. Contamos los elementos del conjunto. Y donde n, ¿qué es lo que sería n? Sería el número de elementos que tiene este conjunto. En este caso, A tiene 3. Entonces yo digo, cardinalidad, este es el símbolo, cardinalidad de A es 3. Tiene 3 elementos. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto potencia de A? Siempre va a ser 2 elevado a esta cardinalidad, 2 elevado a 3. Por eso aquí nos dio 8. Que en el fondo son todas las combinaciones que nosotros podríamos hacer con este número y además incluir el vacío y el mismo conjunto. Profe, Dígame. es que lo que no entiendo eso de potencia de A es igual a B partido, eso no, ¿cómo la? No es partido, dice la definición. La potencia de A está formada por todos los conjuntos B, tal que B es un subconjunto de A. Esa es la definición. Entonces, Ya. ¿sí? Yo ahora te doy otro conjunto. Por ejemplo, digo el conjunto C, que tiene a los elementos 7 y 9. Entonces, ¿cómo yo defino la potencia de C? La potencia de C, yo voy a decir, está formada por todos los conjuntos B, tales que B sean un subconjunto
de este conjunto C. ¿Y cuál sería esa potencia de C? Nómbrame todos los subconjuntos que yo podría formar de este conjunto, que es el 7,9. ¿Qué conjuntos podríamos tener? Vacío, El vacío, el 7, el 9, el conjunto formado por el 7 y el 9. Fíjate que este es un conjunto, tiene que ir entre llaves. el conjunto formado por el 7 El conjunto formado por el 7 y el conjunto formado por el 9. y por el 9. Porque el 7 y 9, o 9 y 7 da lo mismo, porque aquí cuando nombramos los elementos de un conjunto, no importa el orden. Entonces, decir el conjunto formado por el 7 y el 9 es lo mismo que por el 9 y el 7. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, porque la cardinalidad del conjunto potencia siempre va a estar dado por 2 elevado a la cardinalidad de tu conjunto. Si tu conjunto tenía 2 elementos, entonces su cardinalidad es 2. 2 elevado a 2, y eso te da 4, que son los 4 conjuntos que pudiste encontrar, subconjuntos, que pudimos encontrar para esto. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, sí. Ya. Ahora, algunas consideraciones que hay que tener aquí, y lo voy a aprovechar de explicar con este ejemplo que tengo acá para esto. Yo digo lo siguiente, a ver si alguien me puede decir si esto es verdadero o falso. Esta expresión y luego esta expresión. ¿Cómo sería la primera? O mejor dicho, ¿cuál de ellas es verdadera? ¿Cuál es falsa? Diría que ambas son verdaderas. La segunda es verdadera. La primera nomás. La primera es falsa. Mira, hay varias. Ya, Cristóbal, tú dijiste la primera es verdadera, y el Que resto, la no, primera es verdadera. las dos son verdaderas. Cristóbal dijo la primera nomás es verdadera, Hans dijo la primera es falsa, y la Tabata dijo Que la segunda era verdadera. la segunda es verdadera, entonces la primera es falsa, dice la Tabata. Yo creo que las dos son verdaderas. Ya, veamos. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan, esto que está aquí entre llaves es el conjunto formado por el 1. Y dijimos que el conjunto potencia está formado, los elementos del conjunto potencia son subconjuntos de este conjunto A. Entonces, si yo tomo esto así entre llaves, esto es un elemento de este conjunto, por lo tanto, pertenece. Esto es lo correcto. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que un elemento, o sea, ¿cómo puedo sacar un subconjunto de este conjunto que está aquí? Yo puedo hacer lo siguiente. Si yo digo el conjunto formado por el conjunto 1, eso es un subconjunto de este conjunto potencia. ¿Notan la diferencia? Esto es un elemento. En cambio, o también puedo decir lo siguiente, el conjunto formado por estos conjuntos, este conjunto formado por estos dos conjuntos, eso sí es un subconjunto del conjunto potencia. En cambio, si yo quiero decir esto, ¿qué es lo que es del conjunto potencia? ¿Qué pongo aquí? Pertenece. Pertenece. Esto es súper importante tener esta claridad. Estos son elementos sueltos. Si yo los nombro cada uno, porque aquí están entre llaves, pero en el fondo es como que hayamos dicho el A, el B, el C, el D, y cada uno de ellos pertenecen a este conjunto. Y si yo quiero representarlos ahora como un conjunto, tengo que ponerle llaves. Y como ellos ya traían una llave, tengo que poner afuera unas adicionales. Y ahí puedo decir que es subconjunto. ¿Notan la diferencia? Lo que me habían dicho, Cristóbal estaba en lo correcto, la Caro estaba en lo correcto de que, claro, esta era verdadera, pero los chicos que me dijeron que era falsa, ¿notan la diferencia? Sí, ¿O no todavía? ¿Sí? sí, ¿Hago sí, otro ejemplo? ¿O se Sí, entendió? profe. según yo sí se entendió. ¿Ya? Es que por si Luego, acaso, como por si las dudas, podría si ser las otro dudas, ejemplo. hagamos otro. Ya. Diego, ¿qué me quiere decir? Que. Ay, justo lo borro. Que Ah, la segunda entonces no es la segunda. subconjunto. No, esto es El, falso. Así tendría que ser para que fuera subconjunto, con unas porque llaves. cuando está en una llave es elemento. En este caso,
En este caso, cuando está con una sola llave son elementos, porque así está definido el conjunto potencia. El conjunto potencia está formado por estos elementos, que a su vez son subconjuntos de este conjunto A. Entonces cada era uno falso tiene porque un ya elemento. tenía una definición previa Ah, ya. de que era solamente un elemento, pero si Claro, no tiene contexto sí sería conjunto, ¿no? no, porque la anotación, como te digo, la anotación para decir subconjunto, siempre tú tienes que anotar los elementos que va a tener tu subconjunto, lo tienes que anotar así entre llaves. Entonces, dentro de estas llaves, yo quería que tuviera a este elemento. Entonces, este solo tenía sus llaves. Entonces, era como si yo hubiese dicho solo el A, por ejemplo. Ok. Voy a hacer otro ejemplo para que me vayan siguiendo. Yo tengo el conjunto formado por tengo el conjunto formado, voy a decir números pequeños igual, por el 5, por el 6. Voy a hacer dos nomás. Este va a ser mi conjunto A. Entonces, la potencia de A va a estar formada por todos los subconjuntos que yo aquí podría obtener. Primero que todo, vacío. Segundo, el mismo conjunto. Y luego los que yo podría ir sacando, que en este caso sería el 5 y el conjunto formado por el 6. Entonces, esta es mi potencia de A. Ahora, fíjense lo que yo voy a decir. Y ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no. ¿Qué ocurre aquí? ¿Esto es correcto, lo que yo anoté? ¿Vacío es un elemento? No, porque ¿Sí? ese... Ya escuché dos cosas, no y sí. Según yo sí. No, Según yo, sí. sí. Es correcto, esto es correcto, porque vacío es un elemento de este conjunto potencia. ¿Y lo que yo anoté aquí está correcto? También. También, aquí está hablando de que este conjunto está formado por un elemento que es el conjunto vacío. Entonces viene a ser un subconjunto de este PDA. Entonces está correcto. Ahora miren la siguiente notación. Si yo digo, sea el conjunto D, que está formado por todos los números enteros, no, voy a decir formado por todos los números naturales, tal que x es menor que 1. ¿Qué ocurre con esto? Es que faltarían los otros números, ¿no? El 2 y el 3. Es vacío. Es Otro vacío. ejemplo. Es ¿Qué vacío. conjunto es este? Ese es vacío. Lo puedo escribir así. ¿El conjunto? O sea, como ese conjunto, según yo sí. Este conjunto lo puedo escribir así. Le falta un paréntesis, ¿no? Le sobra. Cuando yo digo que esto es el conjunto vacío, sí o sí lo tengo que anotar así, sin paréntesis. ¿Cuándo yo podría aceptar? La única vez que yo podría aceptar que el vacío lo ponga entre paréntesis, cuando estoy diciendo esto, cuando es un subconjunto del conjunto potencia. Entonces esa anotación es súper importante. Esto que está aquí es vacío, no le puedo poner llaves. Lo otro que puedo poner son llaves así, sin elementos dentro. Eso es lo mismo que poner vacío, pero es distinto a poner esto. Son cosas distintas. ¿Cuándo iría con dos? ¿Ah? ¿Cuándo iría con dos llaves, como el de arriba? Como el de arriba, ¿cuál? El... Ey, ¿dónde está un poco más arriba? Creo que está preguntando por el conjunto vacío, cuándo lleva paréntesis y cuándo no. Sí, No, en este caso, era el mismo, ¿no, Cristóbal? sí, eso, pero ¿hay algún caso que vayan dos llaves? ¿Así? Sí, o no. Mira, sí, pero no quiero escalar más allá porque en este caso, cuando tú lo pongas así, es cuando veamos la potencia de la potencia y es Ah, eso. ya, Si ya, tú sacaras, pero yo quiero llegar hasta ahí nomás, o si no nos vamos a enredar entre tanta llave. ya. Pero hasta aquí quiero que notemos por lo menos la diferencia, ¿ya? Decir esto sí, llaves y al medio nada, es lo mismo que decir vacío. Y que es cuando un elemento no tiene, o sea, un conjunto no tiene elemento. Ahora, esto es distinto de ponerlos entre llaves, porque aquí yo estoy nombrando un subconjunto de este conjunto potencia. Ahora, esto también yo lo podría escribir así. Potencias y el conjunto 5,6. Ahí. ¿Se fijan lo que acabo de hacer aquí?
Es un subconjunto de mi conjunto potencia que yo tenía acá, de este. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Subconjunto, entonces tomo elementos de este conjunto y los pongo entre llaves. Este era un elemento, este era otro, los separo por punto y coma o por coma y los encierro en estas llaves. Y ahí tengo un subconjunto. En cambio, tomo esto, eso es pertenece al conjunto potencia. ¿Sí? Tiene una pregunta. Dígame. Es que si allí el vacío está en subconjunto, ¿por qué no se pone con dos? Con ¿En dos. cuál? En, abajo de eso. Abajo de este. Al A ver, lado. Es. al lado. ¿Aquí? Si aquí el vacío está como subconjunto, ¿por qué ahí no se pone las dos llaves? Ah, no, es que no es el vacío del subconjunto. Mira, este es el subconjunto. Ah, ya. El conjunto formado por elementos de estos dos. O sea, elementos de este conjunto potencia, que serían S y S. Ahí están los elementos. Y esos elementos los agrupo en llaves. Ya. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ahí viene después un ítem que hay, para que reforcemos esto. Viene un ítem de ese tipo de ejercicios. Y seguimos acá. Equivalencia de conjuntos, que no es lo mismo que igualdad de conjuntos. Igualdad son cuando tienen los elementos iguales, o sea, todo lo que está en A está en B y todo lo que está en B está en A. Dos conjuntos se dicen equivalentes cuando tienen la misma cardinalidad, es decir, cuando tienen el mismo número de elementos, no necesariamente los mismos elementos. Esa es la definición para equivalencia. Y eso es toda la materia, ejercicios ahora. Toda la materia en cuanto a la definición de conjunto. Después vamos a ver operaciones entre conjuntos. Ya, entonces aquí es donde empiezan a participar ustedes ahora y les voy a preguntar, vamos a comenzar por aquí, Alejandra es la primera. Alejandra, justamente. Alejandra, dígame, ejercicio A. ¿Cómo escribir este conjunto por extensión? Ale, ¿estás por ahí? Ale. Profe, No, por extensión era cuando tú nombrabas cada elemento, ¿verdad? todos, ¿sí? Todos los elementos del conjunto. Entonces sería menos 5, ¿Ya? menos 4, ¿Ya? menos 3, menos 2 y menos 1, 0 hasta el 5. Hasta el 5. Porque ahí dice, hay que fijarse siempre en la naturaleza de los elementos. Aquí dice el conjunto B está formado por números enteros tales que cumplen esta condición. Números que estén entre menos 5 y 5, ambos incluyéndolos, es decir, inclusive. Ese es el término que usamos cuando se incluyen los dos. Y ahí están, pues eso es por extensión. Ya, y la siguiente le preguntamos a Andrés. Andrés, recuerde que dejé plazo hasta las 12 de la noche para entregar la tarea. No sé si o ya la envió Andrés, o estoy hablando de más, no lo sé. No, no lo he enviado. Ah, ya. La B, entonces, Andrés, ¿cómo escribo esto? ¿Por extensión? Uno, 4, está corchete. Ya, Uno, entre las llaves. Ya, 1. 4, 1. Voy a poner todos los 4. No sé. ¿Qué seguiría después? No te escuché bien. 2, Ya, 3, 5, 5. otro 5. No sé si tengo que repetir los 5 como de 2, No, 5. no, aquí no se repiten, se pone una sola vez. Y nos faltaría Ah, el 6. el 6. Ya, eso está bien, pero uno siempre los pone en orden de menor a mayor. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son todos los dígitos de este número, no importa que estén repetidos. Cuando hay un elemento repetido en el conjunto, se pone una sola vez. Entonces, ahí tenemos por extensión.
Ahora, dígame. ¿Cómo? No, para la definición de cualquier conjunto. De cualquier conjunto. Aquí dice, está formado por elementos X, y ahí viene la condición. ¿Sí? ¿Me sigue? Ya, entonces yo podría haber puesto aquí X pertenece a los naturales. Tal que, Pero aquí puse elementos X que cumplen, porque aquí ya queda claro con la condición. En cambio arriba, mira qué bueno que me dijiste. En cambio arriba, si yo no pongo la naturaleza y te digo números que estén entre -5 y 5, ¿qué números? ¿Enteros? ¿Reales? ¿Qué son? En cambio abajo, aquí no importaba la naturaleza, porque después te digo dígitos de este número, entonces al decirte dígitos son estos números naturales, están aquí. En cambio arriba se necesitaba sí o sí la naturaleza del número para saber cuáles pongo, porque quedan entre -5 y 5. ¿Sí, Maite? Ya. Gracias a ti igual por tu pregunta. Veamos el ejercicio 2 ahora, que están escritos por extensión y yo debo escribir la característica que representa a este conjunto. Camila Gómez, ¿está por ahí la Cami? X pertenece a los enteros, estaba preparada la Cami. Muy bien, Cami, dice ella, X pertenece a los enteros, dice, ya, sigo leyendo. X pertenece a los enteros entre 2 y 8, o sea, tal que X está así, entre 2 y 8, incluyéndolo serían, porque ahí está el 2 y el 8. ¿Eso, Cami? ¿Profe? Sí, dice la Cami. ¿Qué dice el resto? ¿Profe? Pero Dígame. Opino que serían los le números pongo- pares entre 2 Ay, y 8. La Miki primero, la Miki me había Oh, hablado. o La sea, vuelta igual a buen punto lo que dijo, pero ¿no podrían ser solo naturales? Que a mí No, por lo menos ya, eso fue lo primero que se me vino a la mente, pero no sé, estaba bien. es lo mismo. Pone Z o naturales. Ah, ya, Es lo mismo. ya. ¿Ya? En este caso, ¿por qué? Porque con la condición que pones en este lado, ya te queda claro que son naturales, porque están entre el 2 y el 8. Ya, ahora yo quiero saber si en general esto está correcto o no. ¿Qué dice el resto? Que no. No, opino que son solo los números pares. Son los números pares, que están entre 2 y 8. Porque si yo digo esta condición, Cami, entre 2 y 8 enteros, me cuenta el 3, el 5, que aquí no están. Entonces, esta característica debe considerar solo a los que están aquí. Si hay otro número que está cumpliendo esta característica, entonces debiera estar en el conjunto. Y el 3 no está aquí, entonces no puede cumplir con esto. Así que eso estaría mal, habría que borrarlo. ¿Y ahí dónde lo arreglamos? ¿Dónde ponemos eso? Para que Y no entendamos. se puede poner lo que está, excepto los números. Ya, esa es una forma, como dice Cristóbal, excepto poner el lado, pero la idea es que no vayamos escribiendo tanto y podamos hacerlo con el lenguaje lógico y lo más reducido posible. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? es que, ¿por qué no pueden ser X pertenecientes a los naturales? Sí, también. Ah, ya, Los es que naturales. se me salió, entonces no. Ah, ya, eso me había preguntado la Mike. Y yo le dije, no, que igual puede ser porque después con la condición que tú pongas acá va a quedar claro, igual. No podemos poner 2X, por ejemplo. 2X. Así eh, como. Como Pero- para explicar. el elemento es X. ¿Ya? O El sea, no, elemento pero es X. después. Ahora, Pero ya, si tal ponen que- el elemento como 2x, estaríamos como multiplicando los elementos Claro. que están dentro del conjunto. Claro, entonces tú aquí en tu condición, yo entiendo dónde va la Tabata. Aquí quieres ponerle Tabata tal que X sea igual a cuánto. X más 2. Pero, tía, y no puede No ser puedo poner la misma X, tía, ¿sí? no puede ser así como tal que X, o sea, tal que 2X es menor o igual, Tal que 2X menor o igual a 8. es que el X en ese caso podría tomar el valor -3. Si tú me dices tal que 2X es menor o igual a 8, y si X toma el valor -3, está cumpliendo con esto. Porque me daría, vale, le puse un slash aquí, tal que 2X fuera menor o igual a 8, resulta que el X cumple con esto, el X igual -3, ¿lo cumple? Sí lo cumple, porque 2 por -3 es -6,
que es menor o igual a 8, y resulta que el menos 3 no está en este conjunto. Pero que diga natural. Entonces influye Ya, la entonces- definición del o sea, del conjunto si ponemos los números naturales. Ya, es que en este caso ahora dice su compañero que habría que arreglarlo y poner aquí naturales. Sí, pues. Naturales tales que su doble sea menor o igual a 8. Entonces, si X tomara el valor 3, Hans, ¿qué me queda? Ah, sería Me 6. queda que 2 por 3 es 6, que es menor o igual a 8, o sea que el 3 está cumpliendo con tu condición, debiera estar en el conjunto, y no está. Entonces, esa no me sirve. Esa condición no me sirve, la borro. Sigo, vuelvo a borrar todo, hasta que alguien me diga. ¿Otra letra? Estoy escuchando ahí, Maite, ¿me dice? Eso. Esa es la forma que tiene un número par. Entonces aquí yo puedo poner X es un número, ya, le voy a poner entero, X es un número entero, tal que X tiene la forma 2n, ¿cierto? Y aquí entre paréntesis o con una coma, con n un número de qué tipo, Maite? Natural. Esa es una condición, que X tenga la forma 2n, y con esto estoy diciendo que X es par. Y además, ahora le agrego la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? La que había dicho primero la Cami, que X se encuentre entre 8 y entre 2. Y ahí cierro. Ahí sí tengo todas, reúno a todos estos elementos que están aquí. En este caso en particular, es más corto la extensión, pues me sale más fácil 2, 4, 6, 8. Pero el lenguaje lógico sería esto. Números enteros que cumplen con que son pares, porque tienen la forma 2 por n, con n un número natural, y además están entre 2 y 8, que es la condición que aquí tenemos. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, yo, Ah, no, Diego. que podría ser desde el con n pertenece a los naturales y n que esté entre 1 y 4, incluyendo ambos. Perfecto. Ahí hay otra definición. Acá dice Diego, X está, o sea, el conjunto A está formado por los X que pertenecen a los naturales, podría ser, ¿cierto? Tal que X tiene la forma 2n, con n un número natural que cumpla que está entre, ¿cuánto me dijiste? Entre 4 y 1. Pero mejor que le coloque menor que 4. Menor igual a 4. Ah, perfecto, tienes toda la razón. Tal que n menor o igual que, con n natural, y además, y n menor o igual que 4. ¿Eso es esto, Diego? Sí, eso. Sí, está perfecto, es lo mismo, ¿cierto? X tiene la forma 2n, o sea, X es un número natural que cumple, X es un número natural que es par, y además es un par menor que 8, menor o igual que 8, porque al n yo lo limité. Le puse valores menores o igual que 4. Perfecto. Y hay dos formas, mira, dos formas de escribir en forma, de comprensión, este conjunto que venía por extensión. ¿Está correcto? Muy bien. Ya, sigamos con la letra B. ¿A quién le toca la letra B? Carolina. Mi Carolina, hermana Marceli no sabía si me tocaba. bien, bien, ya, vamos por la letra B. Voy a borrar aquí. Ya, ¿cómo sería la B, Caro? Ya, yo puse que X pertenece a los números reales, tal Ya. que X es igual a n elevado a menos 1, con n perteneciente a los naturales y que se encuentra entre el y Espérame, déjame. X pertenece a los reales, el que X tiene la forma n elevado a menos 1, con n un número natural, y ahí venía lo que se encuentra entre el 2 y el 7, incluyéndolos a ambos. entre el 2 y el 7. Analicemos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene buena pinta o no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Creo que quizás lo de los números reales puede estar de más, pero creo que está bien. ¿Qué podrías poner aquí? Racional. Racional, también se podría, pero no está mal. Si le pones real, está bien. Si acá se arregla con la condición. Si le pones racional, también, porque son todas fracciones. Son todas fracciones del tipo con numerador y denominador entero. Entonces también podrías ponerle.
Ya, me interesa que la condición esté buena. Que x tiene la forma de un n elevado a menos 1. Eso significa que x tiene la forma de un 1 partido n. ¿Se fijan? Entonces, n elevado a menos 1 es esto mismo. Siendo n un número natural que se encuentra entre 2 y 7. ¿Está perfecto, Caro? Muy bien. ¿Lo entienden, chicos? ¿Está claro? Eso es porque x tiene esta forma, un 1 partido algo. Está muy bien. Eso es. Sigamos con el otro. Ejercicio 3. Dice, hay conjuntos que no se pueden escribir por extensión porque tienen infinitos elementos, como por ejemplo cuando decimos que x es un número real que se encuentra entre menos 2 y 5. Aquí hay infinitos. Yo no le podría pedir escríbalo por extensión. Entonces, cuando no se pueden escribir por extensión, se escriben como lo hacíamos cuando vimos las inecuaciones, mediante intervalos y mediante gráficas, donde marcábamos un puntito relleno cuando lo incluía y un puntito en blanco cuando no estaba incluido. Entonces, aquí nos piden, vamos a hacer dos nomás de este ítem porque es bastante sencillo. Yo me imagino que tenemos claro esa parte. Vamos a hacer, ya, hagamos 3 de este ítem, donde nos piden graficar los conjuntos de la recta numérica y además escribirlo como intervalo, porque aquí no lo puedo escribir por extensión. Entonces, vamos a la Caro. Cristóbal volvió, que dijo voy y vuelvo. Sí. Ya, Cris, ¿cómo sería la letra A? En forma de intervalo. El corchete, El corchete para así, sí. ¿ya? En verdad no me acuerdo. Sí. Es que sé de la C para abajo, pero la A y B no tengo idea. Ya, Porque entonces no me acuerdo cómo se ponía ¿Lo para puedo afuera, para ayudar? adentro. parece que vamos a tener que Ah, revisar esto. para afuera, Dale, para afuera, porque para no lo afuera, incluye. ¿ya? El X, 3, del 3 ¿Ya? hacia el infinito positivo. Eso. Aquí dice Debe números haber. más grandes que el 3, entonces no incluye el 3, pero va desde el 3 al infinito. Y gráficamente marcamos en la recta numérica el 3 Sin pintar. sin pintar Hacia la derecha, hacia la derecha. Y ahí eso. para allá. Eso era. Y ahí te acordaste, muy bien. Sí. Bueno, en la D lo mismo, pero son menores que menos 1. Entonces esta parte del menos infinito y llega hasta el menos 1, lo incluye, cerrado. Entonces gráficamente marco el menos 1, lo pinto y voy para allá. Ahí sería la B. Ya, sigamos con la otra. Tenemos a Diego Medina. Diego, ¿está por ahí? La llave para En la, adentro. en O la sea, C, sí, no la llave, el corchete para adentro. 7, para adentro, ya, 0,5 ya, y el corchete cerrado. Incluye ya. 5. O decimos el intervalo cerrado entre 0 y 5. Sí, eso. Y eso mismo. Y aquí marcamos, pues, intervalo cerrado entre 0 y 5, incluye ambos y pintamos. Y así con los otros. Creo que aquí no hay más problema en eso. Seguimos, ejercicio 4. Ustedes completen los otros. Ejercicio 4. Dado los conjuntos A, que está formado por los dígitos del número 125, y D, que está formado por vocales de la frase hace frío, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Aquí están las proposiciones y ustedes me dicen si es verdadero o es falso. Preguntémosle ahora a Emilia. Emilia, la primera, 2 pertenece a A. ¿Qué harías antes? Ya, es verdadero. Y yo lo que haría antes es escribirlo por extensión para que me quede más fácil después ver esta situación. Dígitos del 125, el 1, el 2 y el 5, separados por coma. Y el conjunto B, vocales de la frase hace frío. ¿Cuáles serían esas vocales? No están todas. Está la A, A, E, la I y I, la O. O. Ahí tenemos. Entonces, ahora sí. 2 pertenece a Sí, verdadero. verdadero, ¿cierto? 2 pertenece a verdadero.
Emilia, la siguiente. Falso. 5 pertenece a B, eso es falso. ¿Es verdadero? Falso. La C, Emilia, Falso. falso, porque aquí dice I no pertenece a B. Resulta que I sí pertenece a B, por eso es falso. La D, Emilia, Verdadero. 125 no pertenece a A, verdadero, porque aquí está el 1, el 2 y el 5, pero no el 125 como número. Entonces es verdadero. Y la 3, Verdadero. verdadero. A no pertenece a este conjunto A mayúscula. Correcto, no pertenece aquí. Gracias, Emilia. Vamos por el ejercicio 5. Sea el conjunto A formado por el 2, el 4 y el 6. Encontrar todos los subconjuntos de A y formar el conjunto potencia. ¿Quién sigue ahora? Hans. Conjunto potencia, en el fondo, es lo que me piden. Conjunto potencia de A. ¿Cómo sería? Vacío, o sea, primero el corche, La llave. vacío, Vacío. ahora de nuevo la llave, Ya. 2, llave. El 2, cierro la llave. Ya. Ahora en eso en ordenarlo, o sea, ¿da lo mismo el orden? Da lo mismo. Ah, ya. Sí, da lo mismo. Y ahora, o sea, ya la llave de nuevo para el 4 y la llave para el 6. Y la llave para el 6. Y ahora llave 2,4 Ya. y de nuevo llave para el 4,6. Entre llaves. Sí, ahora 2,6 2,6. y el último sería 2,4,6. Ahí cierro. Perfecto. Ahí tengo el conjunto potencia de este conjunto A, que son todos los conjuntos que yo puedo obtener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos, porque es 2 elevado a la cardinalidad de este conjunto A, que es 3, 2 elevado a 3, que es 8. Gracias, Hans. Ejercicio 6. Dado los siguientes conjuntos, determinar cuáles de ellos son iguales y cuáles son equivalentes. Le preguntamos a Maite. Estamos por los iguales. ¿Quiénes son iguales aquí? El A y el C son iguales porque ahora la frase es hace mucho frío. Entonces, esto si yo lo llevo a extensión, sería nombrar todas las vocales de esta frase, la A, la E, la I, la O y la U, que en el fondo son todas las vocales que están aquí. Entonces, estos conjuntos son iguales. ¿Ya hay algún otro que sean iguales? Según yo, con el B igual son igual, ¿o no? El A y el B, dice Hans, Ah, no, es que eso es equivalente. O sea, no sé. equivalente. ¿Y qué pasa con el conjunto? Este debiera ser D. Ese es D. Ese debiera ser D. ¿Qué pasa con el conjunto D? Y no es igual al B. No. ¿Cuál parte del 2? ¿Por qué del 2? 1 más 1 es 2. Pero mira, Maite, la condición es que x más 1 sea menor o igual a 6. Si yo despejo la condición, ¿a qué llego? X es menor o igual que 0. ¿Y qué dice arriba? Y naturales, naturales, o sea, son idénticos, son iguales. Entonces, A es igual con C y por otro lado, B es igual con D. Son iguales, porque tienen los mismos elementos. Si yo hago el desglose de esto, son todos los X que cumplan con esta condición que está acá. Entonces, el X igual 1 me sirve, el 2, el 3, el 4 y el 5, que son los mismos que están acá arriba. Entonces, B es igual con D. Ahí yo les pedí que corrigieran, por favor, que es D. Y equivalentes, todos son equivalentes. A es equivalente con B, es equivalente con C, es equivalente con D, porque
equivalentes con el símbolo como de la semejanza. A es equivalente con B, B es equivalente con C, o sea, son todos equivalentes, porque todos tienen la misma cardinalidad. Profe, no entiendo lo de la equivalencia. Mismo número de Ya, elementos, pues. eso es todo. Mismo número de elementos. Ah, ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 5 números. O sea, 5 Gracias, elementos. profe. Y acá 5 también. Todos tienen 5, son equivalentes. Seguimos. Ejercicio 7. Sea, dice acá, M, el conjunto formado, como que no se ven muy bien las llaves ahí. El conjunto formado por la R, la S y la T. Dígase cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas. Si alguna es incorrecta, decir el por qué. Le preguntamos ahora a la Mike. Mike, dice acá, A pertenece a M. Falso, Falso, ¿por qué? porque A no pertenece a M. Porque A no pertenece, o sea, porque A no es un elemento de este conjunto. Eso, O sea, está bien, A no pertenece. Está correcto. La D. R, ¿cómo leo esto? conjunto, pertenece, no sé. Subconjunto. Subconjunto, Subconjunto. Es pero eso mismo. y con la línea igual, También. no es subconjunto. Ah, ya. También, así. Lo que pasa es que aquí, cuando no le pones la línea, es como que estás diciendo que no está la posibilidad de que sean iguales. En cambio, cuando es como decir menor o menor igual. Es esa misma situación. Por lo general no le ponen la línea porque no hace mucho la diferencia. Entonces, aquí aparece sin la línea, pero al final es como lo mismo. Le puse falso porque no tenía los corchetes, pero no sé si estaba bien. Eso es falso, sí, está bien, porque R tendría que ser un elemento, o sea, el R pertenece a M, no es subconjunto, y como dices tú, le faltan los corchetes y yo quisiera decir que es un subconjunto, correcto. ¿Y la C, Mike? Y igual es falsa porque ahora no debe tener los corchetes. Exactamente, ahora no debería tener los corchetes si yo digo que pertenece, o cambiar el pertenece por el subconjunto. Claro. ¿Y la última? ¿Verdadera? Verdadera, aquí sí. El conjunto formado solo por la R es un subconjunto de M, eso sí. Perfecto. Vamos a Renata Huerta. La 8, Renata. ¿Está por ahí la Renata? No está Renata. ¿No está escribiendo tampoco? No. Renata Neira, entonces. Sí, aquí estoy. Ya, ahí estaba la Renata Huerta, me respondió, ¿cierto? No, ¿No? soy No, yo no. la otra. Ya. Que el micrófono de la Renata. Ya, después retomo contigo, Renata Huerta. Ahora vamos a ir con Renata Neira. Ya, Renata, la primera. Este dice que el conjunto E está formado por los elementos 1 y 0. Entonces, Falso, la primera es falsa, dices tú. ¿Por qué? ¿Cómo debiera ser? porque no tiene que tener los corchetes. No tiene que tener los corchetes, debiéramos decir 0 pertenece al conjunto E. Esa es la justificación. La segunda, Verdadera. ¿qué dice aquí? Que no, vacío pertenece a E. Ya, ¿y vacío pertenece a este Ah, no, conjunto? no pertenece. No pertenece. Un vacío no está en este conjunto. Este conjunto Sí. tiene el 1 y el 0. Entonces, falsa. La C, el conjunto formado solo por el 0 es un subconjunto de E. Sí. Verdadero. Eso sí, correcto. La D, Verdadero. verdadero. 0 pertenece a este conjunto E. Y la última, Falso. falso. Porque tiene Tendría que tener los corchetes. Eso, aquí tendría que ser el conjunto formado por el 0 es un subconjunto de E. Eso es, correcto. Gracias, Renata. Ahora sí, Renata, ¿tienes micrófono, Renata Huerta? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Repetí el otro.
Ejercicio 9. Siempre me pasan estas cosas. Ejercicio 9. Sea la expresión, mira, n con esa barrita m, que significa n divide a m. ¿Qué significa que un número divida a otro, Renata? Dame un ejemplo, más que me digas qué significa. Dame un ejemplo donde un número divida a otro. Por ejemplo, que n sea 4, Ya, entonces decimos 4 divide ¿a quién? 8. A 8. Entonces, la expresión n divide a m es lo mismo que decir n es divisor de m. Cuando dice que lo divide, significa que lo divide en forma exacta. 8 dividido 4 da exacto 2. Por eso decimos que 4 divide a 8. O sea, 4 es un divisor de 8. Ya, esa es la expresión. Entonces, sean los conjuntos, mira el conjunto M, formado por los naturales, tales que ellos dividen al 10. Esos números X que están acá. El conjunto N, formado por todos los X que son naturales, tales que X divide al 5. Y el conjunto P, formado por todos los X naturales, tales que dividen al 2. Entonces, nos piden acá. Escriba M, N y P por extensión. Cada uno de estos conjuntos por extensión. Renata. 1,2, ¿Ya? 5,5, o sea, como 5. Y puede ser por sí mismo, o sea, 10 o no. Sí, todos los números son divisores de sí mismos. Ya. Todos los números enteros. 1, 2, 5 y 10. Correcto. ¿El otro? 1 y 5. 1 y 5, que son los divisores del 5. ¿Y el 2? 1 y 2. 1 y 2. Entonces, aquí vamos a ir asociando con lo que nosotros ya sabemos. Todos aquellos conjuntos que cumplan con esta n divide a m, que tengan solo dos elementos, ¿qué tipos de números son? Primos. Primos. Porque solo van a tener al 1 y el mismo número. Esos son los números primos. Ya, Renata, hicimos la A. La B, determine cuáles son equivalentes. La N y P. N y P son equivalentes porque tienen la misma cantidad de elementos, la misma cardinalidad. Perfecto. Y la última, determina el número de subconjuntos de cada uno. En el fondo, cuando me dice el número de subconjuntos de cada uno, es la cardinalidad del conjunto potencia de cada uno. Cardinalidad de potencia de M, de N y del conjunto potencia de P. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene el conjunto M? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, es decir, 16. ¿Cuántos subconjuntos saldrían de acá? 2 elevado a 2, 4. 4 subconjuntos. Y de la última, igual, Igual. ¿cierto? Porque ya habíamos visto que eran equivalentes, con el mismo número de elementos. Ahí está. Gracias, Renata. Tabata. Me toca a mí. ¿Sí? ¿Tabata o no? ¿Me salté a alguien? Tabata. No. Ya. Ejercicio 9, el 9 que aparece aquí. Ejercicio 9. Dice, define por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. Ya, Tabata, el primero. Es que no se me ocurre cómo hacerlo. Por extensión es cuando nombras todos. Todos No, los sí, elementos que tiene. X dividida X significa lo primero, ¿cierto? Ah, no. Este es en este ejercicio en particular, el que hicimos arriba, ahí significa, en la barra vertical significaba divide. Pero ahora ya terminó ese ejercicio, ahora vamos con esto, que es el tal que. Aquí dice el conjunto que está formado por todos los X, elementos X, tal que X es un número entero que verifica esta condición. Entonces, ¿cuáles elementos estarían en este conjunto? No sé. Números enteros que estén entre 3 y 4.
No. ¿Es que entero que esté entre 3 y 4? ¿Sí? ¿Un número entero hay o no? No, vacío. No. Eso. Entonces, ¿qué conjunto es este? Vacío. Como dice por extensión, tú lo puedes escribir así. Y ahí indicas que adentro no hay nada. O acá, vacío. No había ¿Sí? pensado en el vacío. Ya, la B dice, el conjunto está formado por todos los X, tal que X es entero positivo múltiplo de 3. El 3, 6, 9, 12, ¿Qué pasa aquí? 15. Se repite. O sea, Infinito. A 3. infinito, ¿cierto? O sea, estos tienen la forma, ¿qué forma? 3n. 3n. Aquí me piden por extensión, así que tengo que escribirlos todos, y claro, y ahí podemos terminar como con un 3n, donde ese n es cualquiera, aparte de los que ya aquí nombramos. Cualquiera que tenga la forma 3 por n, donde n sea un número natural, porque me piden los múltiplos positivos, un positivo múltiplo de 3, entonces n puede ser cualquier natural, para que aquí me dé todos los números. ¿Y la C, Tabata? X es un número real tal que cumple con esta condición. Ninguno. ¿No hay números reales que cumplan con esto? Creo que no. ¿Y el menos 2? Pero ¿Qué X será? es que se multiplica. ¿Cómo? No sé. Ya, aquí lo que hay que hacer en el fondo es resolver la ecuación. Cuando dice X pertenece a los reales, tal que se cumple esto, en el fondo está diciendo X es solución de esta ecuación. Y esa ecuación que aparece ahí es X más 1 por X más 2. ¿Cómo se resuelve? Esta ecuación es cuadrática, pero ya está factorizada. Entonces, si esta multiplicación da 0, significa que 3X más 1 es 0, o bien el X más 2 es 0. Entonces, de aquí saldría un primer valor de X. ¿Cuál sería ese valor, Tabata? Menos 1 partido 3. Menos 1 partido 3. Ahí hay una solución. ¿Y la otra? Menos 2. Menos 2. Entonces, este conjunto está formado por ¿qué elementos? Por menos 1/3 y menos. Claro, de menor a mayor, de menos 2, ahí va, y el menos 1/3. Ahí. Ese sería por extensión, que son los únicos dos números que satisfacen tu condición. Y la D, Hay que hacer lo mismo. ¿No? lo mismo, ¿cierto? Pero fíjate que es muy parecido. Entonces, ¿qué elementos Cambio tendría? 1/3 1/3 positivo y menos 2. y menos 2. O sea, menos 2,1/3. Ahí estarían los dos elementos. ¿Y la última? Profe, ¿Sí? pero, o sea, que dice es un número entero. Ah, entero. Gracias. Gracias. Oh, Gracias. No, es que me dio esta parte, me menos 2 leí la no. condición. X es un número entero, entonces el 1/3 no. Menos 2. Gracias, Hans. Solamente el menos 2. Claro, X es un número entero, tal que es solución de esto. Y la última está formado por los X, tales que 2X es un entero positivo. 1, 2, 3, 4, 5. El 1 dice, el 2, el 3, el 4. ¿Faltarán algunos números aquí o no? ¿Qué opina el resto? ¿En un medio? Falta el un medio. Aquí sí dice X, tales que estos sean entero positivos son X reales. Porque aquí no está la naturaleza. Entonces, X reales que cumplan con esto. Entonces, antes del 2, bueno, el 1, antes del 1 también tendríamos el un medio. Porque si X toma el valor un medio, 2 por un medio me da 1, que es un entero positivo. Es el primer valor que habría en este conjunto, es el un medio. Después vendría el 1. Después, ¿cuál vendría? El 2. Un cuarto. Un cuarto cuarto no. no me sirve, porque 2 por un cuarto daría un medio. Ahí sí 2. Antes viene otro. No sé.
Ya me bloqueé, tío. Ya, mira, aquí antes estaría el 3 medios, porque 3 medios por 2 también te va a dar un entero positivo, que es el 3. Ahora sí vendría el 2. Un Ahí medio, va. 1, medios, 2. Ahora vendría, uno podría pensar el 3 que viene después. Sí, es correcto, que viene el 3, pero aquí antes también habría 1. Fíjate que siempre va a ir habiendo un número entre dos enteros consecutivos, va a ir una fracción, siempre entre medio. Incluso acá, si después yo me salto un espacio, aquí viene el 4 y aquí me va a faltar 1 que también cumple con esta condición. Entonces, ¿cuál ¿Cuatro sería aquí? medios? 4 medios es 2, Es 5 medios. 5 medios. Profe, pero ese conjunto al final es como infinito. Infinito, es infinito. Pero Ah. siempre hay que ir marcando aquí al menos los primeros números escritos, los que se puedan, y después hace ya un punto, 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 porque aquí ya tú indicas cómo es la forma del conjunto. ¿Y aquí cuál me faltaría entonces entre el 3 y el 4? 7 medios. El 7 medios. Y así, y ahí le puedo poner punto, punto, punto. En el fondo es el 0,5 el 1, el 1,5 el 2, el 2,5 el 3, el 3,5 el 4, 4,5, lo pueden anotar en decimales también. Y ahí tenemos punto, 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 porque son infinitos. Ya, y tenemos el ejercicio 10 ahora. Ejercicio 10 es el último. Ah, sí, porque después vienen ya las operaciones con conjunto. Último, y justo le toca a Vicente. Nos queda solamente él para preguntarle. No los va a hacer todos. Vicente le va a preguntar algunos. Vicente, mira el conjunto. El conjunto A está formado por el 1, por la X, por la estrella y por el conjunto que contiene al 2. En el fondo, no es que solo tenga al elemento 2, tiene a este elemento completo que es llaves 2. Este es el elemento. Es como que todo esto simbolizara una A. Entonces, el A es llaves 2. Este elemento que está aquí es un A. Entonces, Vicente, la primera afirmación, 1 pertenece a Verdadero. verdadero, porque 1 es un elemento de este conjunto. La B, Falso. falso, porque X pertenece a A, no es subconjunto, pertenece, debiera decir ahí. La C, También es falso, ¿o no? también es falso, ¿cierto? Porque aquí ahora habla de la potencia de A. Si yo hago la potencia de A, lo que tengo que hacer en este conjunto es encontrar todos los subconjuntos de esto. ¿Cuántos son? 2 elevado 4. 2 elevado a 4, ¿cierto? Son 16 subconjuntos. Entre ellos está el formado por el 1, el formado por la X, el conjunto que está formado por la estrella, el conjunto que está formado por el llaves 2, miren ahí, noten eso, y después vendrían las combinaciones, el 1 con el X, el 1 con la estrella, el 1 con el llaves 2, el X con Profe, la estrella, el vacío y el mismo, ¿sí? o sea que sí o sí cuando mencionan la potencia tiene que llevar sí o sí como corchetes mencionándolo como elemento. Claro, aquí ahora yo digo, puedo decir lo siguiente, mira, de esta potencia yo digo que este conjunto formado por el 1 es un elemento de la potencia de A, lo que hablábamos delante. Este es un elemento de la potencia. Y si yo quiero decir que es un subconjunto, entonces yo tendría que decir el conjunto formado por este elemento es un subconjunto de la potencia. ¿Notas la diferencia? ¿Caro? Creo. Creo. Ya, vamos a seguir aquí, hay varios más para que vayamos viendo eso. Todavía estoy con Vicente. Vicente, la D. Verdadero. Verdadero, dices tú. Falso. Porque aquí la potencia es esta. Entonces, si yo nombro al llaves 1, estoy nombrando a un elemento del conjunto potencia. Entonces aquí debiera decir pertenece a la potencia. Ah, ya. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Ya, a ver, ¿qué ocurre con la E? Ese sería verdadero. Ese es verdadero, justamente, porque el doble llaves 2 es esto que está aquí.
Justamente es este elemento, el que está aquí. Y este elemento pertenece a la potencia, entonces eso es verdadero. Profe, ¿Sí? y la D tendría que ser como doble llave en el 1 para que sea subconjunto de potencia. Sí, tendría que ser esta, lo que yo tengo acá. Ahí tendría que ser un subconjunto de la potencia de A. Ya. Vicente, estoy contigo todavía. La F. Eso es falso. Eso es falso, dices tú. ¿Por qué? Porque el 2 tiene que estar como en otros corchetes. Perfecto. Porque el elemento que está aquí se llama llaves 2, no se llama 2 solo. Entonces ahí le faltarían sus llaves. Perfecto, Vicente. Es falso. G, al final vamos a hacerlas todas, Vicente. Vamos. La G. Falso. Falso, perfecto. Porque aquí, en la potencia del A, yo escribo vacío así solo. Entonces, si le pongo llaves, estoy formando a un conjunto que contiene al conjunto vacío. Y eso sería un subconjunto. Sería un subconjunto de la potencia. Y si yo quiero decir que vacío pertenece a la potencia, no debo ponerle llaves. Tiene que estar así solito. Entonces, es falso. Tienes razón. ¿Y la H? También es falso. También es falso. Dice el conjunto Que pertenece. pertenece, dices tú, claro, porque es un subconjunto de este conjunto A. La estrella con el 2 es un elemento, claro. Entonces pertenece, no es subconjunto. Correcto. Ahí debería ser pertenece. ¿Y la última? Si son iguales, ¿cómo sería? Ah, sería subconjunto, ¿no? ¿Cuáles son iguales en la I? Sí. En la I yo tengo el conjunto formado por el 1, la X, la estrella y el 2. Ese es Sí. el conjunto A, pero no es que sea igual a la potencia. Ah, ya, entonces falso. Ya, pero es falso, dices tú, porque es falso porque aquí debiera ser un pertenece, porque este conjunto que está aquí es el A. Y A es un elemento del conjunto potencia, porque el conjunto potencia está formado por todos los subconjuntos que uno pueda armar, incluido el mismo conjunto. Entonces esto es pertenece. ¿Cómo Ah, debiera ya. haber sido con subconjunto? Yo tendría que haber dicho el conjunto formado por el A, o sea, por todos estos que están aquí, eso sí, sería un subconjunto de la potencia. ¿Sí? En ese caso, o sea, esto tendría que haberle agregado unas llaves adicionales afuera para haber dicho que todo eso es un subconjunto de la potencia. Pero esto es un elemento. Es un elemento. ¿Sí, Vicente? Bueno, habías dicho Ya. tú que era falsa. Sí, Sí. bien. Bien, anduviste bien en todas, muy bien. Este era el ejercicio que yo me refería adelante, que cuando uno ve el pertenece y el subconjunto tiende un poquito a confundirlo, pero Vicente al menos lo tenía bastante claro. Muy bien, Vicente. Niño, nos quedan 5 minutos y nos queda todavía que ver las operaciones que hay entre conjuntos. Vamos a alcanzar a ver, bueno, son bastante intuitivas y algunas de ellas que ya hemos estudiado, como la unión y la intersección. Entonces, termino con esta plana. Dice, los conjuntos en general y sus operaciones suelen graficarse a través de una figura que llamamos diagrama de Venn-Euler, o simplemente diagrama de Venn. A continuación definiremos las operaciones más usuales y las graficaremos según este diagrama. Consideraremos el conjunto universal como el rectángulo que contiene a todos los demás elementos. Primero tenemos la operación que es complemento de un conjunto. Dado un conjunto A, llamaremos complemento de A y lo denotaremos como A con la comita arriba o bien A complemento, cualquiera de las dos notaciones, al conjunto que contiene a todos los elementos del universo que no están en A. Es decir, simbólicamente, ¿cómo se refiere uno al complemento de un conjunto?
yo digo, son X, el conjunto complemento está formado por todos los X que pertenecen al universo y que no pertenecen al conjunto A. Esa es la notación, para que ustedes la agreguen aquí, notación simbólica o la forma lógica de anotar el complemento de un conjunto. Todo lo que esté en el universo, pero que no pertenezca a A. Gráficamente es las rayitas que están afuera, excepto todo lo que esté en este conjunto. ¿Profe? Sí, díganme. Ay, ¿Escucho? dale, Hans. Es que puede ser así como algo universo menos A. Ya, mira, vamos para allá porque esa es otra operación, pero la que tengo que definir primero es la operación diferencia de conjunto. Profe. Pero eso es, sí, es lo mismo. Y definiéndolo también como con unión intersección sería A unión, el complemento es igual al universo. De nuevo, Caro. No te capté. Es que si yo pudiese definir o sea, no definir, pero ocuparlo, entre comillas, hacer como sinónimo del complemento sería como A unión, el complemento es igual al universo. Ya, si tú pones el problema de eso, eso es correcto, que A unido con su complemento te da el universo, eso es verdadero, pero es como una consecuencia, podría ser, es una consecuencia de la definición del complemento, no es precisamente la definición, pero es buena tu observación, o sea, si yo uno mi conjunto con su complemento, obtengo todo el universo, sí, es correcto, pero es una consecuencia de la definición. Ok, gracias. Ya, y alguien más me iba a preguntar algo, ¿no? ¿La Renata? ¿No? ¿No? Yo no, por lo menos. Ya, pensé que me habías dicho algo. Ya, entonces yo quería dar, esta es la definición lógica, y yo quería dar un ejemplo matemático, ¿dónde podemos hacer esto que es el complemento? Pensemos en los números reales, y por aquí voy a tener el conjunto de los números racionales. ¿Qué ocurre con el complemento de de los racionales? Son los irracionales. Son los irracionales, porque se define como irracional a todo lo que no es racional. Y justamente, como decía la Caro, la unión entre los racionales y los irracionales, que determinamos así como Q asterisco o Q complemento, eso me va a dar todos los reales, justamente. Entonces, todo lo que no esté en Q va a ser su complemento. Es decir, todo lo que no sea racional es irracional. Ahí hay una definición matemática o un ejemplo matemático para este caso del complemento de un conjunto. Y el universo son los reales. Si yo uno los dos, obtengo todo el universo. Y acá hay otro ejemplo concreto con números enteros, tenemos aquí. Dice el conjunto U, universo, está formado por todos estos números, y el conjunto A está formado por el 3, el 6 y el 9. Entonces el complemento de A es todo lo que quede fuera del conjunto. O sea, el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 5, digo, el 4, el 7 y el 8. Ahí está el complemento. Eso, niños, alcanzamos a ver solo una operación entre conjuntos. Para la próxima clase tenemos las que siguen, más una guía que ya se debe haber subido, la tenía programada yo. Pensé que íbamos a alcanzar a verla, pero no me acordaba que tenía harto ejercicio esta guía también. Entonces, para el próximo viernes terminamos de ver esto, más una guía de ejercicios. No hay tarea por esta semana porque ya hicieron bastante con la evaluación que yo les dejé. No olviden que extendí el plazo para quienes no han mandado su tarea, pero tienen no las mismas décimas que sus compañeros, hasta las 12 de la noche de hoy. Eso, niños. No sé si alguno tiene alguna acotación, alguna pregunta. ¿O está todo bien? Profe, ¿se pueden revisar como las operaciones e intentar avanzar en la guía?